En esta hora, hermanos, vamos a meditar en la palabra del Señor. Mateo capítulo 7, versículos 7 al 12. Dice, la oración y la regla de oro. No sé a cuánto les ha pasado o ha podido darse cuenta que hay veces en que oramos a Dios, pedimos cosas que sabemos que están dentro de la voluntad de Dios, cosas buenas, agradables a Dios, pero parece que Dios no responde, parece que Dios devora. Bueno, la respuesta y la efectividad de la respuesta de Dios, si se hace efectivo ahora o más tarde, depende en gran parte de los planes, propósitos y la soberanía de Dios en todo esto. Pero por nuestra parte, como creyentes, como discípulos del Señor, Dios nos da pautas, cómo orar a Él, cómo esperar en Él, cómo buscar la respuesta de Dios a nuestra oración. Y de eso vamos a hablar en este día. La oración, dice, y la regla de oro. Primero nos va a presentar la palabra de Dios en el versículo 7. Nos va a decir que Dios tiene una buena disposición para responder nuestra oración. Dios quiere que oremos y Él está dispuesto a contestar su oración y la oración de todos nosotros. Y dice así el versículo 7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Tenemos una necesidad o algo necesitamos de parte de Dios, vamos a orar, ¿verdad? Siempre se nos ha instruido y se nos sigue instruyendo de que debemos orar, pedir a Dios. También ya se nos ha instruido que cuando pedimos algo a Dios tenemos que comprobar que sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Si queremos que Dios nos escuche, debemos pedir cosas que son conforme a su voluntad. Y para conocer eso, debemos conocer la palabra de Dios, el pensamiento de Dios, lo que es la voluntad de Dios a través de su palabra. Juan dice, si pedimos algo conforme a su voluntad, tenemos la seguridad que Él nos oye. Y otra cosa importante, puede que sea algo que está conforme a su voluntad, es algo que Dios aprueba, pero ¿cuál es la motivación con la cual pido? Es que Dios sea glorificado, sea honrado. Entonces, teniendo en cuenta esto, hermano, cuando oramos a Dios, pedimos a Dios, tenemos que tener ese pensamiento. Es algo que a Dios le agrada, es algo que lo que quiero va a glorificar a Dios, es para que Dios sea glorificado, honrado. Entonces, pidamos al Señor, amén, con ese espíritu. No sea el yo quien predomine en la oración, sino sea Dios y su voluntad. La oración es para eso, hermano, para conocer la voluntad de Dios y pedir que se haga su voluntad aquí en la tierra como allá en el cielo. ¿Se acuerda el Padre Nuestro? A veces malentendemos y pensamos que la oración es para que Dios responda mis gustos, mis deseos, mis necesidades. No es así, hermano. Va a ser siempre y cuando mis gustos, mis necesidades, mis deseos sean uno con los deseos de Dios. Dios nos manda a ser uno con Cristo, uno con su palabra. Conforme vamos en los caminos del Señor, instruyéndonos en su palabra, creciendo, madurando, cada vez nuestra mente va cambiando. Nuestra perspectiva del mundo y de las cosas va cambiando. Vamos haciéndonos más semejantes a la imagen del que nos creó, de Cristo. Vemos con los ojos de Cristo, sentimos con el corazón de Cristo. A eso debemos llegar, a la unidad de Cristo. Cuando estamos en esa unidad con Cristo, somos uno con Él, así como Él con el Padre. Mis deseos serán los deseos del Señor. Entonces, ante una necesidad del creyente, pida. Dios dice, pida, hermano. Dios está dispuesto a responder. Dios quiere responderte. Pida al Señor y recibirá. No estemos tal vez con una necesidad y dando vueltas en la cabeza, ¿cómo hacer? ¿Qué hago? No, primero a Dios. Debemos pedir y Dios dice que vamos a recibir. Cuando pedimos, muchas veces Dios nos da, nos concede, pero todavía no lo tenemos. Demora que se haga efectiva la respuesta de Dios. Yo quiero que se convierta mi familiar, que se convierta fulano de tal, venga a la iglesia. He pedido al Señor y pedimos con seguridad, creyendo que Dios lo concede, con fe, no dudando nada. Lo creemos. Pero también dice que dentro del proceso de la oración
dice lo siguiente: pedid y se os dará. Segundo, buscad y hallaréis. Dentro del proceso de la oración, de nuestra relación con Dios, Dios nos pide pedir, pero no solamente pedir, sino también hay que buscar. Ya pedí, Dios te lo dio. ¿Es voluntad de Dios que se convierta fulano y tal? Sí. Ahora hay que buscarle. Hay que caminar, hay que llevarle el mensaje, la palabra del Señor. En todo, hermano. No es solamente pedir y cruzarse de brazos. Dios dice que debemos de buscar esa respuesta del Señor. Vaya, predíquele. Hermano, yo llevo orando tantos años por mi esposo. Qué bueno, hermana. ¿Ya le invitó a la iglesia? No, hermano, tengo miedo que se enoje. No, invítele, búsquelo. Estoy orando por fulano y tal. ¿Ya fue a visitarlo? No, no he ido. Vaya, búsquelo e invítelo a la iglesia. Vaya, búsquelo y háblele del Señor. Estoy orando por trabajo, hermano. ¿Ya salió a buscar trabajo? No, todavía. Estoy esperando que Dios me dé una señal para ver dónde es el trabajo. Busquemos. La oración implica eso. Pedimos, ¿es la voluntad de Dios que tenga un trabajito? Claro, no es la voluntad de Dios que esté ocioso, sino que trabaje. Ahora ya encomendó al Señor, busquemos. Y no solamente nos dice buscad, dice que si buscamos vamos a encontrar, vamos a hallar. Es decir, la vida cristiana, hermano, es práctica, activa. No es algo que solamente esperamos milagros todo el tiempo. Que Dios puede traerle a su casa, sí. A su puerta, sí. Pero Dios nos dice que hay que buscar. Hay que buscar la solución. Hay que buscar cómo va a ser la respuesta de Dios ante esto que creo que es la voluntad de Dios. Y sí la es, y Dios va a actuar. Dice, buscad y hallaréis. Y no solamente eso, llamad y se os abrirá. Tenemos que no solamente pedir, sino también llamar. Llame, busque, venga a la iglesia. ¿Tiene una necesidad? Comparta esa necesidad. Comparta esa necesidad con la iglesia para orar juntos. Solicite ayuda, pida ayuda. Hermano, tengo esta necesidad. Compártalo en la iglesia. De repente alguien en la iglesia, Dios mueve el corazón o tiene la respuesta a esa necesidad que usted tiene. Hermano, quiero comprarme un carrito. Hermano, quiero comprarme una casa, estoy buscando casa, estoy buscando un trabajo, sé hacer esto. Hermano, por favor, oremos por nuestro hermano que tiene esta necesidad, está buscando una casa. Amén, vamos a orar al Señor. Y otro hermano vino por ahí y dice, uy, mi familiar está que quiere arrendar su casa y no consigue a quién arrendarlo. Hay que hablar. Dice, llamad, hablad. ¿Y qué vamos a tener? Se os abrirá las puertas. Entonces, hermanos, tenemos que tener presente esto. Dios está dispuesto, tiene buena disposición a responder nuestras oraciones ante la necesidad que tenemos. Pida a Dios, oremos al Señor, busque ayuda a quien corresponde. Estoy enfermo en algo, ¿no? Estoy orando a Dios. ¿Ahora qué corresponde? Bueno, lo lógico es que tienes que ir al hospital, ¿no? O al médico. Anda al médico. Señor, pero tú vas encomendándote a Dios. Ahora, si Dios hace un milagro, a buena hora, hermano. No es que tampoco no creemos en los milagros, sí, pero eso son cosas dentro de la potestad y soberanía de Dios y los planes y propósitos. A nosotros nos corresponde hacer lo que sabemos que es bueno, correcto y lógico dentro de nuestro mundo que Dios nos ha dado. Eso tenemos que hacer. Eso implica la oración, la respuesta de Dios. Pedir, buscar, llamar y va a haber respuesta. Porque Dios está dispuesto a respondernos. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla y al que llama se le abrirá. Luego nos va a hablar el versículo 9 para adelante de la buena disposición de Dios, no solo para responder, sino responder de la mejor manera, de la manera correcta y buena. Y eso está en el versículo 9. Dice así. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? ¿Cuánto más? Si nosotros somos, siendo malos, no somos como Dios en bondad, sabemos dar buenas cosas, ¿cuánto más Dios dará buenas cosas a los que se lo pidan? Dice. En otras palabras, Dios es bueno, Dios es benigno, Dios quiere lo bueno para usted, para mí, para todos, para nuestros hijos.
Él quiere lo bueno. Tenga presente eso. Dios no es malo. Si Dios nos niega algo, no es por malo, es por bueno. Si Dios trunca y pone freno a algún proyecto que nosotros anhelamos, deseamos, no es porque sea malo. Dios es bueno. Ese principio siempre debe haber, hermano. No debemos dejar que Satanás contamine nuestra mente con un pensamiento contrario a que Dios es bueno. Dios siempre es bueno. Él no nos va a dar algo que en esencia es malo, que por naturaleza es malo, con apariencia de bueno. Jamás, hermano. Un pan, dice, si uno pide pan, no te va a dar piedra el Señor. La piedra parece pan, ¿verdad? Si necesitamos comer un huevo, no nos va a dar un escorpión. El escorpión, cuando se enrosca, parece un huevo. No nos va a dar algo que es malo con apariencia de bueno. Eso no viene de Dios, hermano. El otro ejemplo pone, si necesitamos un pez para comer pescado, no nos va a dar una serpiente. Como que se parecen por ahí, ¿verdad? Él no nos da de esa manera. Si algo hemos buscado y hemos encontrado que tiene apariencia, parecía algo bueno y nos viene como algo que en esencia es malo, no proviene de Dios. Tal vez no he pedido como debe ser. No he pedido para que Dios sea exaltado, glorificado. Lo pedí para mi propio beneficio, para mi propia exaltación. Busqué en el lugar donde no debía buscar, en donde su palabra dice que no debo buscar tal o cual cosa. Hay cosas que Dios prohíbe. Yo no debo buscar sanidad en un brujo, en el esoterismo, en la brujería, en cosas de ese tipo. Tal vez he buscado, he llamado, he ido a la persona que no es, he ido a pedir ayuda donde no debo pedir. Tal vez he querido lograr un trámite y he ido por el lugar inadecuado. He orado a Dios, lo he presentado a Dios y he buscado a alguien que me tramite y por ahí le he dado una coima para que me salga más rápido el asunto. Al comienzo dije, qué bueno, me salió el trámite. Y después me descubrieron. Y después estoy siendo enjuiciado. Y estoy en problemas legales. ¿Será que eso vino de Dios? No, hermano. Puede que no pedí adecuadamente. Puede que no busqué en el lugar donde debía buscar. Y no llamé, no toqué la puerta que debería tocar. Como dice la palabra de Dios, Santiago 1:16. Amados hermanos míos, no erréis, no nos equivoquemos. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no usa medios ilícitos, hermanos, para hacer su voluntad. Dios no pone en el corazón del creyente hacer algo inadecuado, que no es correcto ante los ojos de Dios, para obtener una bendición de Dios. No es así, hermano. Si usted sintió que eso que era inadecuado Dios le puso, no. Toda dádiva y don perfecto desciende de Dios. Pero dio resultado. Aquí no se trata de que si da resultado o no. Un montón de gente hace cosas inadecuadas y le da resultado. Aquí no se trata de que da resultado. Se trata de que si obedecemos, si es la voluntad de Dios, es lo correcto conforme a su palabra o no lo es. Tal vez es lo correcto, pero no me da resultado. Entonces Dios está que me dice, no es para ti esto. O espera todavía, no es el tiempo. Dios nos ayude, hermano, en estas situaciones. La idea y la enseñanza es que en cuanto a la oración, Dios es benigno. Dios es bueno. Dios está dispuesto a respondernos en la manera que es mejor para nosotros. La manera que es mejor es hacerlo conforme a su voluntad, de la manera correcta. Y ya el versículo 12 dice lo siguiente, a manera de conclusión. Así que, por consiguiente, todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Así como Dios es bueno y benigno con nosotros, así tenemos que ser nosotros con nuestro prójimo. Cuando queremos servir, sirvamos de la manera correcta, adecuada. Hagamos las cosas bien. Como Dios es benigno y nos cuida, cuidemos a otros conforme queremos. La idea es, hermanos, considerémonos a nosotros mismos. Cuando ves a alguien que necesita algo y le vas a ayudar, considérate a ti mismo. Cuando ves a alguien que esté en problema y necesita ayuda, alguien se enredó, se metió en algún pecado. Si alguien fuere sorprendido en alguna falta, dice, hay que ser benignos. Y ya hemos visto en los primeros versículos, 6 versículos de Mateo 7,
Si tenemos que juzgar a alguien, si tenemos que reprender a alguien, primero consideremos nuestra condición para hacerlo de manera adecuada, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas sorprendido en esa falta, considerándonos que somos también pecadores, que podemos pecar, aún la naturaleza pecadora está en nosotros, podemos errar en algún momento, dar oportunidad misericordiosamente al arrepentimiento, a la corrección, a que la persona sea levantada, no hundida. Así es que, así hermano, como queremos que nos traten, debemos tratar a otros en sus momentos difíciles, cuando cometen un error, cuando tropiezan. ¿Cómo quisiera usted que sea reprendido cuando usted tropieza? ¿Quisiera que lo avergüencen? ¿Quisiera que lo expongan públicamente? No, entonces nosotros también debemos pensar eso antes y tratar adecuadamente. Claro, va a haber situaciones en que sí hay que exponer públicamente ciertas cosas, claro. Y cuando se da eso, no es nuestro deseo hacerlo. Pero a veces ya porque es una obligación, así se exige, hay que hacerlo. Hay circunstancias, hermano. Pero en el corazón del creyente debe ser proteger, guardar, cubrir, levantar, sanar a nuestro prójimo. Porque esto es el amor, hermano. Es el mandato. Amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu ser, íntegramente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Porque esto es la ley y los profetas. En sí, todo mandamiento, toda cosa que hagamos, ha de estar enmarcado dentro de un marco de amor. Dios nos esté guardando, Dios nos esté ayudando a poder valorar, percibir el amor, la misericordia, la gracia de Dios y ser así también con nuestro prójimo, en nuestro hogar, en la iglesia, en la sociedad. Dios nos bendiga, Dios nos fortalezca.